Yo me uno para dar la bienvenida a las personas que nos visitan I unite to give the greeting to those who are visiting us. y saludo a todos los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. And I greet all those who are connected with us by way of social media. En esta hora les voy a invitar a estar de pies I invite you to please stand at this time. y abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, We open our Bibles in the book of Romans chapter 5, el versículo 17. verse 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romans chapter 5, verse 17. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amen. Amén. Bueno, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, reinando en vida. I have put as a theme to this message, reigning in life. Como ustedes pudieron ver, el tema está en el texto que leímos. As you could see, the theme is found in the verse that we read. Lo vamos a leer otra vez. We're going to read it once again. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, o sea, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Reinando en vida es el tema del mensaje. Reigning in life is the theme of the message. Mientras yo preparaba este mensaje, As I was preparing the message, yo me preguntaba, I was asking myself, ¿será este el día en que Dios va a restaurar sano a todos los enfermos en nuestra iglesia? could today be the day that the Lord will restore healed all those who are sick in church? Esa pregunta yo me estaba haciendo mientras preparaba este So mensaje. I asked myself that question while I was preparing the message. Así que toda persona que está enferma o tiene una condición de salud, yo le invito a estar atento a la voz de Dios a través de su palabra. So every person who has a medical issue, some type of sickness, I advise you to pay close attention to the message. Vemos en este texto que leímos We see in the verse that we read que la abundancia de la gracia de Dios that the abundance of the grace of God y el don, el regalo de la justicia de Jesucristo and the gift of the righteousness of Jesus Christ, nos hacen aptos para reinar en vida. they qualify us so that we can reign in life. Yo quiero repetir eso. I want to repeat that. Nosotros vemos en este texto And so we see in this verse que la abundancia de la gracia de Dios that the abundance of the grace of God y el regalo de la justicia de Jesucristo and the gift of the righteousness of Jesus Christ, nos hacen aptos para reinar en vida. they qualify us in order to reign in life. La Escritura dice en Romanos 5:20,
Scripture says in Romans 5:20 que cuando abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. that when sin abounded, then grace abounded much more. Quiere decir, hermanos, que hay gracia abundante de Dios para todos nosotros. That means that there is abundant grace for everyone. Esa gracia divina, This divine grace, ese favor inmerecido, that favor that we do not deserve, nos alcanzó a todos nosotros, amados hermanos. it reached every one of us, brethren. Efesios 2:5 dice Ephesians 2:5 que aún says estando nosotros muertos en pecados, that even when we were dead in trespasses, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. God gave us life together with Christ. By grace, we have been saved. No solo nos salvó por gracia, Not only did he save us by grace, sino que Romanos 5:17 dice Romans 5:17 says que también nos dio el don, el regalo de la justicia de Jesucristo. but he also gave us that gift of the righteousness of Jesus Christ. Segunda de Corintios 5:21 dice 2 Corinthians 5:21 que el says que no conoció pecado, esto es Jesucristo, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. it says, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Quiere decir que en el momento en que usted aceptó a Cristo como su Salvador, That means in the moment that you accepted Christ as your Savior, sus pecados le fueron perdonados your sins were forgiven, y la justicia de Jesucristo fue atribuida a su vida. and the righteousness of Jesus Christ was attributed to your life. Por eso, amados hermanos, That's why, loving brethren, nosotros somos justicia de Dios en Jesucristo. we are the righteousness of God in Jesus Christ. Así que por esa gracia abundante So because of this abounding y grace por ese don de la justicia de Cristo, and because of the gift of the righteousness of Christ, nosotros podemos reinar en vida. we can reign in life. Ahora nos preguntamos, And so we ask, ¿qué cosa es reinar en vida? what is this to reign in life? Hermanos, reinar en vida To reign in life, tiene brethren, que ver con ejercer autoridad y dominio it has to do with exercising authority and dominion sobre toda fuerza del enemigo upon every force of the y enemy sobre toda circunstancia adversa que llega a nuestras vidas. and over every adverse circumstance that comes to our life. Yo quiero repetir eso. I want to repeat that. Reinar en vida To reign in life, tiene que ver con ejercer autoridad y dominio it has to do with exercising authority and sobre dominion toda fuerza del enemigo over every power of the y enemy sobre toda circunstancia adversa que llega a nuestras vidas. and over every adverse circumstance that comes to our life. Como dijo el Señor a sus discípulos As the Lord said to his en disciples, Lucas 10:19, Luke 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. he says, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing by any means shall hurt you. Os doy potestad, dijo el Señor, I give you authority, said the sobre Lord, toda fuerza del enemigo over all the power of the enemy, y nada os dañará. and nothing shall Él hurt nos you. ha dado poder, He's given us power. Él nos ha dado autoridad He's given us authority sobre toda fuerza del enemigo over the power of the enemy, y nada nos dañará. and nothing shall hurt us. Cuando nosotros reinamos en vida, When we reign in life, ejercemos la autoridad y el dominio we exercise authority and dominion que el Señor nos ha dado that the Lord has given us sobre toda fuerza del enemigo. over every force of the enemy. Así que nosotros nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿cuáles son las fuerzas del enemigo? what are the powers of the enemy? El apóstol Pablo las describe en Efesios 6:12. The Apostle Paul describes them in Ephesians 6:12. Las fuerzas del enemigo son The forces or the power of the enemy los are principados, las principalities, potestades, powers, los gobernadores de las tinieblas de este the siglo, rulers of the darkness of las this age, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Hermano, nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Brother, we have authority over every power of the enemy. También es bueno que sepamos It's also good that we would que know cuando nosotros reinamos en vida, that when we reign in life, ejercemos autoridad y dominio we exercise authority and sobre el dominion pecado, over sin, sobre la carne y sus deseos, over flesh and its desires, sobre el mundo y las cosas que están en el over the mundo, world and the things of the world, y sobre toda enfermedad y dolencia. and over every sickness and pain, De manera tal in such a way que no permitimos que ninguna de esas cosas reinen y controlen nuestras vidas. that we don't allow any of those things to reign or control our life. Al contrario, All the contrary, nosotros reinamos. we reign. Nosotros ejercemos autoridad y dominio sobre esas cosas. We exercise dominion and authority over those things. También nosotros debemos saber We should also know que reinar en vida to reign in life, es donde Dios nos pone por cabeza y no por cola. that's where the Lord places us as head and not the tail. Es donde Dios nos pone por encima y no debajo. That's where the Lord places us over and not under. Hermano, siempre ha sido así. Brethren, it's always been so. Dios siempre ha querido que su pueblo sea cabeza y no cola. God has always wanted his people to be the head and not the tail. Que su pueblo esté encima y no debajo. That his people will be over and not under. ¿Cuántos somos cabeza? How many of you are head? Come on, hallelujah. ¿Cuántos estamos encima y no debajo? How many of you are over and not under? Al pueblo de Israel Dios le dijo To the people of Israel, God said en Deuteronomio 28:13, in Deuteronomy 28:13, le dijo: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. he says, the Lord will make you the head and not the tail, and you shall be above only and not beneath. Pero esto es como decía la hermana Noemí. This is how Sister Noemi was saying. Esto es un give and take, decía la hermana. Esto es un dar y recibir. Eso es así. That's the way it is. En otras palabras, el Señor hace estas promesas, In other words, the Lord makes these pero promises, estas promesas son but these condicionales. promises are conditional. El Señor le dijo al pueblo de Israel: The Lord said to the people of Israel, Jehová te pondrá por cabeza the Lord will make you the y head no por cola. and not the tail. Estarás encima solamente y no estarás debajo. You will be above only and not beneath. Pero le dijo: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. But he said to them, if you heed or obey the commandments of the Lord your God, Debemos tener siempre presente we should always have this que present. para ser cabeza y no cola, In order to be the head and not the tail, Dios ha establecido una condición, God has established this y condition. la condición es obedecerle, The condition is to obey him, guardar sus mandamientos, keep his commandments, guardar su palabra. keep his word. Hermanos, la mayoría de las promesas del Señor son condicionales. Brethren, the majority of the promises of the Lord, they're conditional. Donde Dios promete hacer algo, Where God promises he'll do something siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. as long as we do our part. Hermano, por eso muchas veces no recibimos respuesta a nuestras Brethren, oraciones. that's why many times we don't receive an answer to our prayers. Porque nosotros queremos que el Señor nos dé We want the Lord to give us sin nosotros cumplir con nuestro compromiso con el Señor. without us having fulfilled our commitment with the Lord. Pero a pesar de todo esto, But despite all those que things, quede claro en este día let it be clear this day. que esa es la voluntad del Señor. This is the will of the Lord. Que nosotros reinemos en vida That we would reign in life. y que seamos cabeza y no cola, And that we would be the head and not the y que tail. estemos encima y no debajo. And that we would be above only and not beneath. Pero tenemos que guardar la palabra del Señor. But we have to keep the word of the Lord. Hermano, hay dos cosas que nos califican para reinar en vida. There are two things, brethren, that qualify us to reign in life. Ya las leímos en Romanos 5:17. We read them in Romans 5:17. Primero, la First. gracia abundante de Dios. The abundant grace of God. Y segundo, el don, el regalo de la justicia de Jesucristo. And secondly, the gift of the righteousness of Jesus Christ. Estas dos cosas nos califican para reinar en vida. These two things qualify us in order to reign in life. Efesios 2:8 nos dice, Ephesians 2:8 tells us. nos habla de la gracia abundante de Dios. It speaks to us about the abundant grace of Y God. dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. It says, for by grace you have been saved through faith, and not
And that not of yourselves, it is the gift of God. Ahí está la abundante gracia de Dios. There you see the abundant grace of God. Y en Romanos 5:1 nos habla del don de la justicia de Cristo. And in Romans 5:1, it speaks to us about the gift of the righteousness Nos of the dice, Lord. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Así que hermanos, Therefore, brethren, por haber creído en Jesucristo for believing in Jesus y Christ por haberle recibido como nuestro Salvador, and having received him as our Savior, Él nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. he has given us the right to become children of God. Está en la Biblia en Juan 1:12 It's there in John 1:12. y la mayoría de ustedes lo saben de memoria. The majority of you know this by memory. Jesús dijo Jesus said, que la Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. the Bible says that Jesus came to his own and his own did not receive Y him. en este texto dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But this verse says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Así que yo pregunto, And so I ask, ¿cuántos le han recibido realmente como su Salvador? how many of you have truly received him as your Savior? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído realmente en su nombre? How many of us that are here have truly believed in his name? Si usted ha recibido al Señor como su Salvador If you receive the Lord as your Savior, y si usted ha creído realmente en su nombre, and if you have truly believed in his name, usted es un verdadero hijo e hija de Dios. then you are truly a child of God. Él le ha dado el poder de ser hecho un hijo de Dios. He has given you the right to become a child of God. Y ahora usted puede decir con confianza, Now you can say with confidence, yo soy un hijo de Dios. I am a child of God. Por Hallelujah. eso Juan dijo That's why John said, en Primera de Juan 3:2, 1 John 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ahora somos hijos de Dios. he says, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we will be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Y Pablo en Romanos 8:16 dijo, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romans 8:16 says, the Spirit himself, the Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos ese testimonio. I don't know how many of us that are here have that testimony. Donde usted no oye voz audible, Well, you don't hear probably an audible voice, pero usted sabe porque sabe de que usted es un hijo de Dios. but you know that you are a child of God. Hallelujah. Es una comunicación de Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu humano. It is a communication from the Spirit of God to our very own spirit. Es un convencimiento interno donde el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y nos dice, tú eres hijo de Dios. It's a conviction within ourselves where the Holy Spirit tells us, you are a child of God. Hermanos, qué bueno es saber que somos hijos de Dios. Brethren, how good it is to know that we are children of God. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, Not by any righteous or charitable works that we might do, sino por la gracia abundante de nuestro Dios. but by the abundant grace of our God. Y porque Él nos ha justificado por la fe en Jesucristo. And because he has made us justified by faith in Jesus Christ. Y Pablo añade algo más en Romanos 8:17. And Paul adds something else in Romans 8:16. Y le dice a los 17. creyentes, y si hijos, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romans 8:17 says, and if children, then heirs, and heirs of God, and joint heirs with Christ. ¡Qué tremenda promesa, amados hermanos! What a tremendous promise, brethren. Escúchela bien. Listen well. Nosotros no solo somos hijos de Dios, We're not just children of God. nosotros somos herederos de Dios. We are heirs of God. Y nosotros somos coherederos con Cristo. And we are joint heirs with Christ. En otras palabras, usted y yo vamos a heredar todas las cosas en Jesucristo. In other words, we're going to inherit all things in Jesus Christ. Esa es una tremenda promesa. That's a tremendous promise. Pero es una promesa que también es condicional. But it is a promise that is also conditional. ¿Somos hijos de Dios?
We are children of God. Somos herederos de Dios. We are heirs of God. Somos coherederos con Cristo. We are joint heirs with Christ. Y la condición es, está ahí en Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él. And the condition is there in Romans 8:17. If indeed we suffer with him. Hermano, muchas veces la gente del mundo nos menosprecia. Brother, many times the people in the world, they reject us. Nos menosprecia por ser cristianos. They reject us because we're Christians. Pero vale la pena padecer por Jesucristo. But it is worth it to suffer for Jesus Christ. Porque si padecemos juntamente con Él, Because if we suffer together with him, el texto dice, the verse says, juntamente con Él seremos glorificados. together with him we will be glorified. Hallelujah. Eso es grande, amados hermanos. That's a great thing, brethren. Eso es motivo de gozo. That is a motive of joy. My God. Lo podemos celebrar. We can celebrate that. Romanos 8:18 también dice, Romans 8:18 also escuche says, bien, listen well. las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. It says the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Vale la pena sufrir por el Señor It is Jesucristo. worth it to suffer for our Lord Jesus Christ. Y segunda de Timoteo 2:11 dice, 2 Timothy 2:11 says, escuche bien, listen well. palabra fiel es esta. It's a faithful saying. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. For if we died with him, we shall also live with him. Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Verse 12, if we endure, we shall also reign with him. Vale la pena sufrir por Él, It is worth it to suffer for porque him. seremos glorificados juntamente con Él y reinaremos con Él. Because we will be glorified together with him and we will reign with him. Pero luego dice But then it says, que esto también es condicional. all of this is also conditional. Si le negaremos, If we deny him, Él también nos negará a nosotros. he will also deny us. Qué triste, amados hermanos. How sad, loving brethren. Por eso, amados hermanos, no podemos negar al Señor. That's right, loving brother, we cannot deny the Lord. Tenemos que seguir dando testimonio de Jesucristo We have to continue bearing witness of Jesus Christ y reflejando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. and reflecting the character of Jesus Christ in Que our own donde life. quiera nosotros nos paramos, Wherever we go and stand, podamos impactar la vida de los que nos we can rodean impact the lives of those that are around us con la influencia del carácter de Jesucristo en nuestras vidas. with the influence of the character of Jesus Christ in our own life. En otras palabras, In other words, con el fruto del Espíritu en nuestras vidas. with the fruit of the Spirit in our life. Que podamos impactar a los inconversos, And we can impact those who are unbelievers, a los perdidos, those who are lost, a los que no le sirven al Señor, those who do not serve the con la Lord, influencia de nuestro amor, with the influence of our con la love, influencia de nuestro gozo, the influence of our joy, con la influencia With the de la influence presencia de Dios en nuestras of the vidas. presence of God in our life. Hallelujah. Tenemos que seguir dando testimonio de Jesucristo, We have to continue bearing witness of Jesus Christ, confesando su nombre delante de los hombres, confessing his name before man, aunque suframos, even though we might suffer, aunque padezcamos, although we might get hurt, aunque seamos maltratados y although menospreciados. we might be mistreated and rejected. Vamos a seguir dando testimonio. We're going to continue bearing witness. Vamos a seguir confesando su nombre. We're going to continue confessing his name. Porque Él dijo He said, en Mateo 10:32 Matthew 10:32, que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. he says, therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. Pero Él dijo esto en el verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. He also said this in Matthew 10:33, but whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que podemos reinar en vida We can reign in life, y podemos ejercer nuestra autoridad en el Señor and we can exercise our authority in the Lord contra toda oposición del reino de las tinieblas. against every opposition from the kingdom of darkness.
Y también estamos diciendo And we're also saying que hay dos cosas que nos califican para reinar en vida. there are two things that qualify us in order to reign in life. Y esas dos cosas son Those two things are la gracia abundante de nuestro Dios que nos ha sido dada the abundant grace of our God that's been given to us y el don de la justicia de Cristo que ha sido atribuido a nuestras vidas. and the gift of the righteousness of Jesus Christ that has been attributed to our lives. Ahora bien, nosotros sabemos Now then we know que estamos en Cristo. we are in Christ. Y la Biblia dice The Bible says, en 2 de Corintios 5:17 2 Corinthians 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. it says that if anyone is in Christ, he is a new creation. Y cuando la Escritura dice And when Scripture says nueva criatura es, he is a new creation, no se refiere al cuerpo físico, it's not referring to the physical body, sino al espíritu humano. but the human spirit. Ese espíritu humano ha sido recreado, ha sido hecho nuevo por el Señor That human spirit has been recreated, has been made new by the Lord. en el momento de nuestra conversión. In that moment of our conversion, Y el espíritu humano and that human spirit, es el que se supone que reine en vida. it should be the one that is reigning in life. Y el texto dice, The verse says, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. it says, therefore, in that scripture, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Y así es que ocurre el nuevo nacimiento. And this is how the new birth occurs. Y así es que somos genuinamente salvos por el Señor. And this is how we are genuinely saved by the Lord. Ahora, una vez salvos, Now, once you are saved, tenemos la responsabilidad we have the responsibility de guardar la palabra del Señor, to keep the word of the Lord, de guardar sus mandamientos. to keep his commandments. Y cuando guardamos la palabra, And when we keep that word, nosotros le demostramos al Señor que le amamos. we demonstrate to the Lord that we love him. Y se cumple lo que Jesús dijo en Juan 14:23. And then it's fulfilled what the Lord said in John 14:23. Él dijo, aquellos que guardan su palabra. He says, anyone who keeps my word. Le dijo, mi Padre y yo vendremos a esa persona y haremos morada con él. He says, my Father and I will come to him and make our home with him. Eso es grande, amados hermanos. That's a great thing, brethren. Pero eso también es condicional. But that is also conditional. Come on, hallelujah. Cuando nosotros guardamos su palabra, When we keep his word, el Señor hace acto de presencia en nuestras vidas. the Lord makes his presence known in our life. Eso es grande, amados hermanos. That's a great thing, brethren. Viene el Padre, The Father comes, viene el Hijo the Son comes, y viene el Espíritu and the Santo Holy Spirit y comes, hace morada en nosotros. and they make a dwelling place Y within nuestro us. cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. And our body becomes a temple of the Holy Spirit. Pablo lo dijo en 1 Corintios 3:16. Paul said it in 1 Corinthians 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? He says, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Y lo dijo una vez más en 1 Corintios 6:19. Dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? He went to say it again in 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Y luego dijo, porque habéis sido comprados por precio. He went on to say, for you were bought at a price. ¿Cuántos han sido comprados por precio? How many have been bought at a price? No con Hallelujah. oro, Not with gold, no con plata, not with silver, no con cosas corruptibles, not with any corruptible thing, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. but with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Hemos sido comprados por precio. We have been bought at a price. Y mire cómo dice, Look at what it says. subraye esta palabrita. You should underline this word. Usted que ha sido comprado por precio. You who have been bought at a price. Mire lo que dice, Look at what it says. glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. It says glorify. Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ya usted no se pertenece a sí mismo. You don't belong to yourself. No, ahora le pertenecemos al que nos compró por precio. We belong to the one who bought us at a price. Y él dice
And he says, escuche bien, listen well, que es nuestra responsabilidad it is our responsibility glorificarle a Él to glorify him con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, with our body and with our spirit, los cuales son de Dios. which belong to God. Come on, hallelujah. Eso es grande, amados It's a hermanos. great thing, brethren. Cuando yo leo esto, entiendo que ya mi cuerpo no es mi cuerpo, When I read this, I understand that my body is no longer my body, sino que este cuerpo es del Señor. but this body is of the Lord. Y a mí me corresponde glorificar al Señor con mi cuerpo. And it is my responsibility to glorify God with my body. Hermanos, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Brethren, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Y Dios quiere que nuestros cuerpos estén perfectamente sanos And God wants that our bodies would be perfectly healed y que nosotros estemos en perfecta salud. and that we would be in perfect health. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Praise His holy name. My God, Si usted está enfermo, escuche esto. if you are sick, then hear Yo this. creo porque creo I believe because I believe and I believe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. that our body is the temple of the Holy Y Spirit. Dios quiere que nuestros cuerpos estén en perfecta salud. And God wants that our bodies would be in perfect health. ¿Para qué? For what? Para que le podamos glorificar con nuestro cuerpo sano. So that we could glorify Him with our healed body. My God. Esto es grande. This is a great thing. Esto es tan grande This is so big. que la Escritura dice en Isaías 53:4 Scripture says in Isaiah 53:4. y Jesús lo enfatiza en Mateo 8:17. And Jesus gives emphasis in Matthew 8:17. La Biblia dice The Bible says que Él mismo, that He Himself, Jesucristo mismo, Jesus Christ Himself, tomó nuestras enfermedades He bore our y sicknesses llevó nuestras dolencias. and He carried our sorrows. My God. Si Él las tomó y Él las llevó, usted y yo no tenemos que llevarlas. If He bore them and He carried them, then you and I don't have to bear them. Y en Isaías 53:5 dice: Isaiah 53:5 it says, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Escuche bien. Y por su llaga fuimos nosotros curados. it says, but He was wounded for our transgressions, and He was bruised for our iniquities, and the chastisement for our peace was upon Him. And listen well, and by His stripes we were healed. My God. Hermano, esto es muy importante. Brother, this is very important. Es muy importante It's very important. para poder reinar en vida. In order to reign in life, Reinar en vida to reign in life, incluye tener nuestro cuerpo perfectamente sano it includes having our body perfectly healed, para glorificar a Dios con nuestro cuerpo sano. to glorify God with our healed body. Usted debe saber esto, You should know this. que esa es la voluntad de Dios, That is the will of que God, nosotros estemos sanos that we would be healed, y que estemos en perfecta salud and we would be in perfect health, y que podamos servir a Dios and that we can serve y God glorificarle a Él con nuestro cuerpo sano. and glorify Him with our healed bodies. Déjeme repetir eso porque usted no me escuchó. Let me repeat that because you didn't hear me. El Espíritu Santo mora en nosotros. The Holy Spirit dwells in us. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Our body is the temple of the Holy Y el Spirit. Señor quiere que su cuerpo esté perfectamente sano And the Lord wants that His body will be in perfect health. y en perfecta salud In perfect health. para que usted le pueda servir y glorificar con su cuerpo sano. So that you can serve Him and glorify Him with your healed body. Eso es tan importante This is so important. que Dios, dice God. la Biblia, The Bible says envió a su Hijo al mundo He sent His Son to the world para llevar nuestras dolencias, to bear our griefs, para tomar nuestras enfermedades. to carry our El sicknesses. castigo de nuestra paz fue sobre Él The chastisement for our peace was upon Him. y por su llaga And by His stripes, fuimos nosotros curados. we are healed. Tremenda promesa para la iglesia. Tremendous promise for the church. Así que yo le invito en este día. So I invite you on this day. Escuche bien, Listen well. toda persona que está enferma. Every person who is sick, Yo le invito en este día I invite you today a hacer como Caleb, to do like Caleb. que la Biblia dice The Bible says que tuvo un otro espíritu. he had another spirit. Come on. En otras palabras, In other words, tuvo un espíritu diferente. he had a different spirit.
No un espíritu de incredulidad como Not a- los 10 espías, Not a spirit of unbelief like the other spies, sino un espíritu de fe, but a spirit of faith. como dice 2 de Corintios 4:13. As it says in 2 Corinthians 4:13. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. It says, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. Yo le invito en este My día God, I invite you today a tener otro espíritu. to have another spirit. Ese espíritu de fe That spirit of que faith tenía Caleb. that Caleb had. Y le invito en este And día I invite you today a reclamar las promesas de Dios como lo hizo Caleb. to reclaim the promises of God like Caleb did. Las promesas de Dios que se encuentran en su palabra. The promises of God that are found in His Word. Hermanos, ¿no fue eso lo que hizo Caleb? Is this not what Caleb did? Que reclamó las promesas del Señor. He claimed the promises of the Lord. Nosotros debemos imitar a Caleb. We should imitate Caleb. ¿Saben por qué? You know why? Porque está en la Biblia. Come on, because it's in the Bible. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says Que it. nosotros debemos imitar a Caleb. That we should imitate Caleb. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where's that in the Bible? Está en Hebreos 6:12. Hebrews 6:12. Dice que nosotros, dice la Escritura. O sea, aquí la Escritura nos invita a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor. Here the scripture is encouraging us to imitate those who through faith and patience inherited the promises. Yo estoy dispuesto a dejar mi voz aquí en este día I'm ready to leave my voice here. Come on, me too, para Pastor. hablar de esto, amados Let's go, hermanos. Pastor. Come on, to speak about these things. Dios quiere que nosotros imitemos God wants us to imitate aquellos héroes de la fe those heroes of the que faith. por la fe y la paciencia Because of faith and patience, heredaron las promesas del Señor. they inherited the promises of the Lord. My God. Come on. We glorify your name, Lord. La hermana Migdalia habló de esto en la graduación Sister Migdalia spoke about this during the graduation on Friday. y me inspiró. And she inspired me. Come on. Hallelujah. Vamos a ver la promesa que Dios hizo a Caleb. Let's see the promise that God had made to Caleb. Números 4:24. Numbers. Números 14:24. 14:24, perdón. Numbers 14:24. Jehová dijo, The Lord said, mira lo que dijo Dios. look at what God said. Ninguno de los que me enojaron, me irritaron, ninguno de los que me tentaron entrará a la tierra prometida. He said, none of those who irritated me, who tempted me, none of those people are going to enter into the promised land. Pero mire eso que dijo Dios. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Yes. Look at what he said. He says, but my servant Caleb, because he has a different spirit, Y decidió ir en pos de mí. and he decided to follow me fully. En otras palabras, decidió obedecerme. In other words, he decided to obey me. Por eso es que tenemos que guardar la palabra, amados That's hermanos. why we have to keep the word, loving brethren. Tenemos que hacer su voluntad. We have to do his will. Porque no todo el que dice Señor, Señor, Not everyone who says Lord, no todo el Lord. que dice soy cristiano es verdaderamente cristiano. Not everybody that says I am a Christian is truly a Christian. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, Not everyone who says Lord, Lord will enter into the kingdom of sino heaven. aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. But the one who does the will of the Father who is in heaven. Tenemos que hacer su voluntad. We have to do his Tenemos que will. guardar su We palabra. have to keep his word. Tenemos que ser obedientes como Caleb. We have to be obedient like Caleb. Dice, It says, por tanto, therefore, como él decidió ir en pos de mí, because he decided to follow me yo, fully, dice Jehová, yo le meteré en la tierra que entró y su descendencia la tendrá en posesión. he says, I will bring him into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Comience a guardar la palabra. Start to keep that Y word, usted va a ver and you're going to see que usted no va a necesitar que alguien le ponga la mano you're not going to need nobody to put their hands para on you ministrarle sanidad. to minister healing. Mientras se predica la While palabra, the word is being el preached, poder de Dios va a the descender power of God will y descend, usted va a ser restaurado sano and you're going to be restored, healed por el poder de la palabra del by the Señor. power of the word. Hallelujah. Hallelujah. My God. Thank you, Lord.
Praise His holy name. God, aleluya. Oh, poder de Dios, aleluya. Ahora veamos a Caleb más adelante reclamando esa misma promesa. Let's see Caleb further along claiming that promise. Ahora Caleb, 45 años después, 45 years later, está hablando con Josué he's speaking with Joshua. porque ya Moisés no está liderando, Moses is no longer the leader. sino que ahora el líder es Josué. Joshua is now the leader. Y él le dice a Josué, And he says to en Joshua, Josué 14:12, Joshua 14:12, mira Josué, come on, look at me. dame ahora este monte Give me this mountain del cual habló Jehová aquel that día. the Lord spoke on that day. Dame este Give monte, me that mountain. My God. Hallelujah. porque es mío, It's mine. porque Jehová dijo que iba a ser mío. The Lord said it was going to be mine. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hermano, yo le exhorto So I exhort you, brethren, a tener otro espíritu, to have another spirit, ese espíritu de fe, the spirit of faith. y le exhorto a reinar en vida, And I exhort you to reign in life, reclamando las promesas del Señor. claiming the promises of the Lord. ¿Qué promesa usted va a reclamar? What promises are you going to claim? ¿Qué promesa hay en el Nuevo Testamento que podemos reclamar? What promises are in the New Testament that we Mire, can claim? el Nuevo Testamento está lleno de preciosas y grandísimas promesas. The New Testament is filled with great and precious promises. Usted debe estudiarlas, You should study them. usted debe leerlas, You should read them. usted debe creerlas, You should believe them. porque todas las promesas del Señor, Because all the promises of the Lord, dice la Biblia, the Bible says, son un sí y un amén en Jesucristo. they are a yes and an amen in Jesus Christ. En otras palabras, In other words, Él está detrás de sus promesas He stands behind His promises para darles cumplimiento. to bring fulfillment to them. ¿Qué promesa en el Nuevo Testamento podemos nosotros reclamar? What promises in the New Testament can we claim? Bueno, vamos a reclamar entonces la que está en Santiago 5:15. Let's claim that one that's found in James 5:15. ¿Qué dice la Biblia ahí? What does the Bible say there? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. It says, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Por tanto, hermano, Therefore, brethren, reciba su sanidad receive your y healing. glorifique a Dios con su cuerpo sano. Glorify God with your healed body. Porque yo aprendí I learned que caminar en salud to walk in health es reinar en vida. is to reign in life. Es parte de reinar en vida. It's part of reigning in life. Hermanos, no debe haber enfermedad en la iglesia. There should be no sickness in church, brethren. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Because the church is the body of Christ, Y el cuerpo de Jesucristo debe estar sano. and the body of Christ should be healed. Puede que alguien diga, Well, somebody might say, pastor, Pastor, tenemos que enfermarnos. we have to get sick. Porque si no nos enfermamos, Because if we don't get sick, ¿de qué vamos a morir? then how are we going to die? La respuesta es sencilla. The answer is simple. Usted no tiene que morir por una enfermedad. You don't have to die because of a sickness. Usted puede morir de vejez. You could die just of old age. Yo estoy confesando 120 años. I'm confessing 120 years. Praise His holy Come name. on, hallelujah. Usted no tiene que morir enfermo. You don't have to die sick. ¿Sabía usted que la enfermedad es uno de los enemigos del hombre? Did you know that sickness is an enemy of man? Que el Señor ya puso debajo de sus pies. That the Lord already put that under his feet. Usted no me escuchó. You ought to hear me. La enfermedad es uno de los enemigos del hombre. Sickness is one of the enemies of man. Que Dios ya puso debajo de los pies de Cristo. That God already put underneath the feet of Jesus Christ. De los muchos enemigos que tiene el hombre, Many enemies that man has. la enfermedad es uno de ellos. Sickness is one of them. También la muerte es otro enemigo. Death is another enemy.
Pero ese enemigo todavía no ha sido destruido. That enemy has yet to be destroyed. Primera de Corintios 15:26 dice 1 Corinthians 15:26 says, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. says the last enemy that will be destroyed is death. No dice que ya fue destruido, It doesn't say that it was already sino destroyed, que será destruido, but it will be destroyed. dando a entender Making us que understand todavía no ha sido destruido. it still hasn't been destroyed. Nos preguntamos, We ask ourselves, ¿y cuándo va a ser destruida la muerte? so when will death be destroyed? Yo le voy a decir cuándo, I'm going to tell you when. porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Por eso dije, si usted va a morir, muera de vejez. That's why I said if you're going to die, then die of old age. Porque sabemos que algunos creyentes no van a morir. Because we know that some believers will not die. ¿Sabía usted eso? Did you know that? Algunos creyentes no van a morir. Some believers will not die. Lo sabemos porque está en la Biblia. We know this because it's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Primera de Corintios 15:51. 1 Corinthians 15:51. El apóstol dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. The apostle says this, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, meaning we shall not all die, but we shall all be changed. Seremos transformados We will be transformed en un momento, in a moment, en un abrir y cerrar de ojos, in a twinkling of an a la eye, final at trompeta, the last trumpet, porque se tocará la trompeta. for the trumpet will Y los sound. muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. And the dead in Christ will be raised incorruptible, and we shall be changed. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Y estamos llegando. We're getting there. Mira lo que dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, tragada, es la muerte en victoria. Yes, and it says, so when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Y se oirá un grito, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? And then it will be heard, oh death, where is your sting? And oh Hades, where is your victory? Aquí podemos ver We can see here que la muerte, que es el postrer enemigo del hombre, that death, which is one of the last enemies of man, va a ser destruida will be destroyed cuando se efectúe el arrebatamiento de la iglesia. when the snatching up of the church comes to pass. Eso va a ser algo espectacular. That will be something that will be spectacular. Cuando ocurra el arrebatamiento, When this snatching up occurs, el Señor destruirá a ese postrer enemigo y la muerte no se enseñoreará más de nosotros. the Lord will destroy this last enemy, and death will no longer have power over us. A veces, hermano, qué triste, a veces nosotros ignoramos estas cosas How sad, brother. Sometimes we just ignore these things. y nos pasamos todo el tiempo quejándonos, And we spend all our time just complaining, hablando de lo indigno que somos, speaking of how unworthy we are, hablando de lo pobre que somos, and how poor we are, hablando de las cosas que no podemos hacer. speaking about the things that we just can't do. Pero no debería ser así. But it shouldn't be that way. Deberíamos hablar de lo que podemos hacer. We should be speaking about the things that we can do. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? What are the things that we can do? Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Filipenses 4:13. Philippians 4. Usted lo sabe de You memoria. know this one by heart. Todo lo puedo en Cristo que I me can do fortalece. all things through Christ who strengthens me. My Gloria a su God. nombre. Hallelujah. Hable de todo lo que usted puede hacer en Cristo. Speak about all those things that you can do in Christ. Jesús dijo más Jesus said more en sus enseñanzas. in his teaching. En Marcos 9:23. Mark 9:23. Él dijo, al que cree, todo le es posible. He said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Y nosotros nos preguntamos, And we ask ourselves, ¿por qué al que cree todo le es posible? why is it that to the one who believes all things are possible? Le voy a I'm decir por qué. going to tell you why. Porque el que cree The one who believes, tiene en su interior they have in their interior a aquel para el cual todas las cosas son posibles. the one who for all things are possible. Usted no me escuchó. You didn't hear me?
Al que cree todo le es posible. To the one who believes all things are possible. Porque el que cree tiene en su interior Because the person who believes, they have within themselves in their interior. Aquel con letra mayúscula The one with capital letters. para el cual todas las cosas son posibles. To which all things are possible. Hallelujah. Hermano, ¿no dice la Biblia en 2 de Corintios 6:16 que la iglesia, nosotros, somos el templo del Dios vivo? Does it not say in 2 Corinthians 6:16 that we, the church, the temple, we are the temple of the living God? Yes, somos el templo del Dios viviente. We are the temple of the living God. Ya Dios no está en el monte Sinaí. God is no longer on Mount Sinai. Ya no está en el arca del pacto. He's no longer in the Ark of the Covenant. Ya Dios no está en el lugar santísimo en el templo. He's no longer in the holy of holy places in the temple. Hermanos, ahora está dentro de nosotros. Brethren, he is now inside of us. Hallelujah. Y por eso Juan dijo That's why John said, en 1 de Juan 4:4, 1 John 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. he says, children, you are of God and you have overcome. Hemos vencido al enemigo. We have overcome the Hemos enemy. vencido a los principados, We have overcome a the las principalities, potestades, a los powers, gobernadores de las tinieblas de este the siglo. rulers of the darkness of the age. Hemos of this time. vencido a Satanás y a los espíritus We have malignos. overcome Satan and all the evil spirits. ¿Por qué los hemos vencido? Why have we overcome El them? texto lo dice. The verse says it. Porque mayor es el que está en nosotros Yes, because greater is he that is within que el us que está en el mundo. than he that is in the world. My God. Hermano, por eso es que podemos reinar en vida. Brethren, that's why we can reign in life. Porque el que está en nosotros es mayor. The one who is within us is greater. Y Él nos da la capacitación He gives us the ability, especial, the special ability, sobrenatural, supernatural, que nosotros necesitamos that we need para reinar en vida. in order to reign in life. Algunas personas dicen, Some people say, pastor, si eso es así, Pastor, if this is so, ¿por qué yo tengo tanta lucha? why do I have so much struggles? ¿Por qué me parece que estoy perdiendo la batalla? Why does it seem like I'm losing out on this battle? Yo le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque todavía usted no ha descubierto su potencialidad en el Señor. Because you still haven't discovered your potential in the Lord. Su potencialidad en el Señor Your potential in the Lord es el Espíritu Santo morando en usted. is the Holy Spirit that dwells within you. Y si usted y yo guardamos la palabra, And if you and I keep the word, el que mora en nosotros the one who dwells within us, destruirá las obras del enemigo he will destroy the works of the enemy para que nosotros podamos reinar en vida so that we can reign in life y ejercer la autoridad and exercise the authority que el Señor ha delegado a la iglesia. that the Lord has delegated to the church. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. Praise His holy name. Hallelujah.